Estamos viendo la pantalla. Sí, doctor. Bien, entonces vamos a empezar un poco lento, vamos a ir, porque todavía estamos en una etapa de convalecencia de una cirugía que desgraciadamente me tocó pasar. Bien, entonces, hablar pues de hiperplasia prostática benigna dentro de lo que es la urología, pues, es hablar un alto porcentaje de todas las actividades que se realizan dentro de la especialidad, como consulta externa, actividad quirúrgica, interconsultas, lo que sea. O sea, la hiperplasia prostática benigna, pues, por un elevado porcentaje les lleva a las otras patologías, les lleva en cuanto a la consulta, en cuanto a la necesidad de tener los conocimientos adecuados para proceder de la mejor manera. Entonces, por eso es una clase muy importante la de día de hoy, en que nosotros vamos a tener los conocimientos básicos, también no podemos darle, no sería muy pretencioso tratar de darles una clase súper completa de lo que representa probablemente más del 50% de toda la especialidad. Bien, entonces nosotros en hiperplasia prostática benigna, como les digo, tenemos que tener conocimientos básicos para saber desempeñarnos en cada momento de que sea necesario, en la consulta externa, en los momentos de las emergencias, en los momentos de desempeño en hospitalización, en el centro quirúrgico, etcétera, etcétera. Entonces acá va a ser un recuerdo simple anatómico de lo que es la próstata, ¿no? La próstata, nosotros tenemos que ubicarla debajo de la vejiga, detrás del pubis, delante del recto, del conducto anal, del recto. Y sobre el piso, descansando, entre comillas, sobre el piso pélvico. Característica importante de la próstata, pues, es de que es atravesada por la uretra prostática. La uretra prostática tiene una dimensión de 2.5 centímetros normalmente. Es un valor que siempre tenemos que tener presente para nosotros en cada procedimiento, en cada situación, sepamos lo que corresponde realizar en determinado caso. Entonces tenemos, pues no se olviden, detrás del pubis, delante del recto, debajo del piso vesical, de lo que es el cuello vesical, y descansando, entre comillas, en el piso pélvico, atravesada, como hemos dicho, por la uretra y también por el conducto eyaculador, que viene de las vesículas seminales. ¿Ya? O sea que tiene, aquí se ve pues la doble función, la doble función que tiene la próstata, ¿no? Evacuatoria, y también tiene una función relacionada con la fertilidad, se podría decir. Bien, entonces acá vemos a mayor aumento las características propias de la próstata, ¿no? Debajo del piso vesical, delante del recto, detrás
del pubis y descansando sobre el piso pélvico. Bien, acá tenemos, pues miren, las vesículas seminales con sus conductos eyaculadores que van a una zona especial que nosotros anatómicamente la vamos a ver representada por el verum montanum, que aquí no está representado, pero posteriormente vamos a tener varias imágenes donde vamos a resaltar su presencia. Entonces acá tenemos lo mismo, la vejiga, debajo de la vejiga la próstata. Tenemos el conducto eyaculador y tenemos la misma próstata, ¿no? Que tiene varias zonas que son muy características en cuanto a su función y sobre todo a la patología que puede albergar. Nosotros tenemos la zona de transición, que es periuretral, que va a ser prácticamente en la que mayormente va a crecer la hiperplasia prostática benigna. Tenemos la zona anterior, tenemos la zona periférica, muy importante porque aquí se van a sentar el 70% de los cánceres de la próstata. ¿Ya? Y tenemos la zona central, también importante, en algunas veces para el desarrollo, sobre todo de la hiperplasia y raramente el cáncer de próstata. La uretra, que atraviesa toda la glándula. Bien, entonces nosotros vamos a desarrollar lo que es la hiperplasia prostática benigna, o también se denomina, ¿no?, hiperplasia benigna de próstata. Su incidencia y epidemiología. La hiperplasia benigna de próstata es un tumor benigno más común en los varones. Es el tumor benigno más común en los varones. Y su incidencia está relacionada con la edad. A mayor edad, mayor probabilidad que haya presencia de esta alteración. La incidencia histológica de hiperplasia prostática benigna en estudios de necropsias es como sigue. O sea, esto es estudio de próstatas en pacientes en que no han fallecido o no se les ha realizado una cirugía por el problema, sino así en general, ¿no? Todos los pacientes, por decir, que pueden fallecer por múltiples causas, a todos se les saca la próstata y se encuentran estos datos. que en el 20% se presenta en hombres entre 45 y 50 años de edad. Un 50% en hombres entre 51 a 60 años de edad. Y en hombres mayores de 80 años se presenta en un 90%. O sea, casi todos tienen ya hiperplasia prostática benigna. Es multifactorial, o sea, la presentación ya del cuadro clínico, anatomopatológico, fisiopatológico de la hiperplasia prostática benigna es multifactorial. Y está controlada por causas endocrinas, son importantísimas las causas endocrinas. Pero no se sabe, ¿no? No se sabe a ciencia cierta por qué un hombre joven, así como la mayoría de ustedes, varones, tienen buena producción hormonal de testosterona, pero no les desarrolla tanto el crecimiento prostático, cosa que sí va a suceder encima de los 50 años, ¿no? Eso no está establecido cuál es la causa, porque hay mayor sensibilidad, entre comillas, para el crecimiento de la próstata en varones mayores, de 50 años probablemente. La castración causa la regresión de la hiperplasia prostática benigna establecida y el mejoramiento de los síntomas urinarios.
Esto se ha visto y se ha descrito siempre. Por ejemplo, pacientes que por alguna circunstancia, a un accidente automovilístico, accidente de cualquier tipo, han perdido las gonadas, han perdido los testículos. Entonces, se seca, disculpen el término, se seca, entre comillas, o sea, se seca la glándula, se achica. O sea, hay regresión de la hiperplasia prostática benigna. Hay una correlación positiva entre las concentraciones de testosterona y estrógenos libres y el volumen de la próstata. Ustedes saben que no tanto es la testosterona, sino es el siguiente paso, que es la dihidrotestosterona, ¿no? Acá este cuadrito tan simple, tan universal, es importante. Entonces vemos que nosotros, la testosterona va a ser estimulada a nivel, inicialmente, el hipotálamo, con la liberación de la hormona liberadora, de la hormona luteinizante, que va a actuar sobre la hipófisis. La hipófisis, hay dos caminos, uno que sigue la LH, la hormona luteinizante, produce la hormona luteinizante y también va a producir la ACTH, hormona adenocorticotropa. Entonces, la hipófisis, continuando su camino al estimular, va a llegar a la gonada, al testículo, y se va a producir la testosterona, que, como dijimos antes, se va a transformar en dihidrotestosterona, que es la hormona, pues, que va a producir el estímulo, mayormente el crecimiento adenomatoso de la glándula. Entonces, y un 10%, miren, 90% sigue el camino directo, hipófisis, testículo, por acción de la hormona luteinizante, y un 10% sigue el otro camino, la hipófisis con la hormona adrenocorticotropa, que va a estimular a la suprarrenal para la producción de testosterona. O sea, por eso este cuadrito es importante, porque ya cuando veamos nosotros en determinado tipo de cáncer avanzado de próstata, en que nosotros necesitamos hacer un bloqueo androgénico total, entonces tenemos que no olvidar este 10% de producción de testosterona dado por la glándula suprarrenal. ¿Ya? Función de la dihidrotestosterona en la hiperplasia benigna de próstata. En la próstata, la testosterona se convierte en el andrógeno más potente, que es la dihidrotestosterona. No hay que olvidar esto. La conversión de la testosterona en dihidrotestosterona precisa de la enzima 5-alfa reductasa, que se localiza principalmente en las células del tejido del estroma. La dihidrotestosterona es el principal andrógeno de la próstata, responsable del crecimiento acelerado y, por lo tanto, de la progresión de la hiperplasia benigna de próstata. Tenemos la patología. Es un proceso hiperplásico, o sea, crecimiento de la célula, que es consecuencia del aumento del número de células. Hiperplásico, o sea, mayor producción, mayor aumento del número de células. No es hipertrofia de las células, sino hiperplasia. Al microscopio se ve un crecimiento nodular compuesto por estroma y epitelio. El estroma está constituido por colágeno y músculo liso. La hiperplasia prostática benigna se desarrolla en la zona de transición. Esto tampoco deben olvidar. Preguntas tan simples.
les viene en sus evaluaciones para el serum, para el residentado. Y son preguntas de cajón, pues. La hiperplasia prostática benigna se desarrolla en la zona de transición, no olviden. Los nódulos de la hiperplasia prostática benigna en la zona de transición crecen y comprimen las zonas exteriores de la próstata, de modo que se forma una cápsula quirúrgica. O sea, a ver si vemos el crecimiento de la zona de transición como por hiperplasia benigna de próstata va a comprimir la zona central, la zona periférica y la zona anterior, formando una delgada capa que le llamamos cápsula quirúrgica. A eso se refiere. Bien, aquí tenemos unos esquemitas importantes para ver cómo es el funcionamiento de la evacuación y del crecimiento prostático. Entonces, nosotros tenemos aquí la próstata ubicada en la zona que ustedes ya lo conocen, pero cuando hay un crecimiento, ¿qué va a suceder? Miren ustedes el adelgazamiento de la uretra prostática, que habíamos dicho que mide 2.5 centímetros. Mire, entonces, ¿ustedes creen que con un mismo esfuerzo miccional o la misma contracción que nos puede dar el músculo extrusor va a salir normal igualmente en la orina? No. Aquí probablemente va a haber mayor grado de dificultad. Entonces acá también para resaltar lo que le habíamos dicho, la próstata, la uretra tiene un calibre aproximado considerado normal. Acá está la pared vesical. Ustedes ya saben que la pared vesical tiene un calibre de 3.5 a 4 milímetros. Cuando nosotros vemos que es mayor, entonces hay un problema obstructivo que no la deja, que la obliga a hipertrofiarse, ¿ya? A realizar mayor esfuerzo para botar la orina. Entonces, esta es la siguiente. Ustedes van a ver ya cuando hay un problema ya de crecimiento, de hiperplasia prostática benigna, la uretra se adelgaza, miren, el músculo se ha hipertrofiado y forma lo que nosotros llamamos vejiga de lucha endoscópica. Cuando entramos con el cistoscopio vemos estas trabeculaciones que son características de una vejiga hipertrofiada, de un detrusor hipertrofiado por problema obstructivo. Incluso en algunas oportunidades se forman pseudodivertículos, o sea, adelgazamientos de la pared vesical que salen como verdaderos divertículos, pero en realidad son pseudodivertículos. La diferencia entre divertículo y pseudodivertículo es que en el pseudodivertículo hay ausencia de musculatura. O sea, ausencia de trusor. Solo está formado ese divertículo por mucosa y serosa. La fisiopatología ya la hemos visualizado, pero vamos a recalcar algunos puntos. La obstrucción causada por la hiperplasia prostática benigna produce una obstrucción mecánica y una obstrucción dinámica. Esto debemos grabar también, tener siempre presente, que la obstrucción no solo es mecánica, sino también hay una obstrucción a la salida del flujo que es de una causa dinámica. Ya vamos a aclarar posteriormente esto. La obstrucción mecánica se da por la oclusión a nivel del cuello o de la luz uretral, o sea, por el crecimiento glandular que va a ocluir, pues, al nivel del cuello y de la luz uretral, la va a adelgazar. Entonces, eso es algo mecánico, algo anatómico, se podría decir. El tamaño de la próstata a la exploración digital rectal
tiene escasa correlación con los síntomas, en parte a que el lóbulo medio, no se olviden tampoco de siempre van a escuchar en todas las discusiones que pueden haber sobre hiperplasia prostática benigna la probable presencia de este tipo especial de crecimiento prostática o de un lobo medio que crece en la zona subcervical, lo que podríamos decir nosotros a las 6 horas, mirando con nuestro cistoscopio, o sea, para la parte de abajo. No es fácilmente accesible a la palpación. Cuando el crecimiento es endovesical, nosotros hacemos un examen digital rectal y nos parecería de que la próstata es pequeña, pero nosotros no tenemos la sensación digital del crecimiento que se ha dado hacia la zona subcervical, conformando lo que se llama pues el crecimiento del lóbulo medio. El componente dinámico, que es otro componente importantísimo de la obstrucción prostática, explica la naturaleza variable de los síntomas experimentados por los pacientes. El estroma prostático compuesto por músculo liso y colágeno está inervado por los nervios adrenérgicos. El nivel de estimulación autonómica establece un tono para la uretra prostática. El uso del tratamiento alfa bloqueador disminuye ese tono, se relaja, dando por resultado una disminución de la resistencia de salida. O sea, contrapone los efectos de los nervios adrenérgicos. Molestias por síntomas de llenado o irritativos miccionales de la hiperplasia prostática benigna son consecuencia de la respuesta secundaria de la vejiga al aumento de la resistencia de salida. La obstrucción de la salida vesical conduce a hipertrofia e hiperplasia del músculo detrusor, así como al depósito de colágeno. A la inspección general se observan haces engrosados del músculo detrusor como trabeculaciones mediante estudio cistoscópico, lo que les referí antes. Las trabéculas progresan y producen una herniación de la mucosa entre los haces del músculo detrusor, lo que causa la formación de pseudodivertículos, compuestos solo por mucosa y serosa. Acá tenemos la fisiopatología graficada en forma más simple. Tenemos nosotros la próstata. Aquí está viendo ya el crecimiento por hiperplasia prostática benigna. Todavía se ve el calibre de la uretra normal. Y acá tenemos a nuestro esfínter uretral externo y acá está el esfínter uretral interno en el cuello vesical. No se olviden, los varones tenemos 2 esfínteres. Por eso cuando nos operan de la próstata, nos destruyen el esfínter uretral interno. Por RTU, por cirugía convencional, nos destruyen generalmente. Y nosotros aprendemos, entre comillas, a miccionar con la acción que presenta, pues, nuestro esfínter uretral externo, que empieza a comandar todas la actividad retentiva. Entonces, acá tenemos este esquemita, es importante. Acá tenemos la cápsula quirúrgica plana, todavía no se ha manifestado. Entre el tejido de la hiperplasia prostática benigna, que es y la próstata verdadera, que es esta que se va a ir aplanando con el crecimiento de la hiperplasia prostática benigna. Entonces esto lo vamos a ver en el siguiente esquema. Mire, ya creció acá el adenoma. Entonces este sería el tejido de la hiperplasia prostática. Y cada vez que crece comprime más las otras estructuras que conforman a la próstata y le dan esta apariencia
de una cápsula uniforme, que es la cápsula quirúrgica, que es la que nosotros los cirujanos, tanto por la vía abierta convencional o por las vías endoscópicas utilizando láser, buscan este nivel para hacer la enucleación del adenoma y dejar la próstata, la cápsula prostática, dejarla, porque en realidad la cápsula prostática son todos los otros componentes de la glándula que han sido comprimidos. Acá tenemos un esquemita más resumido. Tenemos que al haber obstrucción del flujo, hay un engrosamiento de la pared del detrusor que puede crear pseudodivertículos. ¿Ya? Y también, como hay éstasis urinario, algo que no deben nunca olvidarse ustedes, éstasis urinario en urología, o sea, remanso, estancamiento urinario, en urología es sinónimo de infección y de litiasis, ¿no? Se forman los cálculos. Acá ya está pues una vejiga ya bastante deteriorada por problema obstructivo y va a formar los pseudodivertículos y va a producir infecciones y formar cálculos. Acá algunos cálculos vesicales, generalmente se forman cálculos únicos en la vejiga, pero también puede haber así múltiples cálculos. En cuanto a la clínica, nosotros tenemos los síntomas de vaciamiento u obstructivos. Estamos poniendo por última vez esta terminología, porque ya no se debe usar. Se usa síntomas de vaciamiento. Vendría a ser el retardo en el inicio de la micción. El estímulo, o sea, el desencadenamiento de la micción viene punto de partida de una orden a nivel del sistema nervioso central, que en milésimas de segundo debe hacerse efectivo por el órgano acá, por decir ejecutor, que vendría a ser la vejiga. Si yo le ordeno a la vejiga que miccione, entonces ella en menos de milésimas de segundo ya empieza a miccionar el paciente, ¿no? Tenemos entonces retardo en el inicio de la micción, o sea, debe ser inmediatamente, no tiene que haber que después de 2, 3 segundos recién empieza a miccionar. Eso quiere decir que puede haber un problema de síntoma de vaciamiento. Disminución de las fuerzas y el calibre del chorro urinario. La uretra en el varón tiene las zonas más de menor calibre, tiene 9 milímetros. Y la uretra de una mujer adulta generalmente tiene 10 milímetros. O sea que debe salir un chorro fuerte, pues. No debe salir un chorrito. La disminución de la fuerza y el calibre del chorro urinario. Entonces es un síntoma de vaciamiento. Que el paciente lo refiere generalmente, vendría a ser un síntoma inicial del problema de la hiperplasia, del crecimiento de la hiperplasia prostática benigna. Él se da cuenta, el varón, a partir de los 47, 48 años de edad, se da cuenta de que su chorro está disminuyendo, o sea que ya no es con la fuerza, el calibre que tenía previamente, años anteriores. El esfuerzo miccional o latencia, relacionado con el retardo en el inicio de la micción, ¿no? O se le llama latencia también. O sea que no sale rápido la orina. Flujo urinario débil, o sea, menor calibre. Micción intermitente. Lo normal es miccionar en un solo envión, como se dice, un solo chorro. No es normal estar haciendo interrupciones para tener más fuerza
y tratar de evacuar todo el contenido urinario, vesical. Entonces, eso se llama, pues, un síntoma de vaciamiento, que es la micción intermitente. Sensación de vaciado incompleto, esto nos lo refiere nuestro paciente, que nos dice de que después de orinar tiene la sensación que todavía queda orina. Retención urinaria aguda es el grado extremo ya de un síntoma de vaciamiento. Es cuando ya no se puede eliminar ni una gota de orina. Y es necesario la mayoría de veces, perdón, colocar un catéter evacuatorio, ¿no? Uretrovesical. Los síntomas de almacenamiento o llenado o irritativos, llamados antiguamente. O sea, estos vendrían a ser los síntomas irritativos, lo que llamamos, o sea, la urgencia. La urgencia es cuando se ha llenado parcialmente la vejiga y nos da unas ganas imperiosas de miccionar. Esa es la urgencia. La incontinencia de urgencia vendría a ser cuando nosotros esa urgencia no la podemos contener y se nos escapa. ¿Qué te serviría? Perdón, donde nos habíamos quedado, incontinencia de urgencia. Es cuando ya no podemos contener esta urgencia y se nos escapa. La disuria es, la acepción de disuria es el ardor, la molestia para cuando sale la micción. Podríamos nosotros también incluir dentro de disuria algunos síntomas que son referidos por los pacientes, por algunas pacientes, como por decir que tienen como hincadas a nivel de la uretra. Podríamos considerarlos ahí porque no son factibles de incluir en otra denominación. La polaquiuria sí está relacionada con la frecuencia. Lo normal, ustedes saben que es miccionar unas 5 veces durante la vigilia, cuando estamos despiertos, y no orinar durante el sueño. Entonces, cualquier alteración de lo que nosotros le llamamos el ritmo urinario no viene a ser otra cosa sino de la proporción entre las evacuaciones diurnas y nocturnas. El ritmo urinario normal es 5-0, ¿ya? Y la nicturia, pues, o nocturia. No te preocupes, entonces, si los pacientes hay veces tratan de no de crear incertidumbre en el urólogo, en el examinador, sino de aferrarse a que todavía se encuentran normales. Y ellos pueden decir, pues, un hombre de 50 años, decir de que él, desde lo que se acuerda, él siempre se levantaba 1 o 2 veces en la noche a orinar. Nosotros tenemos que poner en duda, indudablemente, esto, porque lo normal es no despertarse durante el sueño para miccionar. Tenemos otro grupo de síntomas, los postmiccionales. El goteo postmiccional es característico que se presente en estadios iniciales sintomáticos de la hiperplasia del crecimiento prostático. Y la orina por rebosamiento, que es un problema extremo que nosotros lo podíamos haber incluido dentro de los síntomas de vaciamiento.
antes de la retención urinaria aguda, por aquí o después podría haber incluido orina por rebosamiento. Viene a ser esa pérdida, esa incontinencia de orina que se da por pérdida permanente de orina durante el sueño. O sea, el paciente, mientras está en vigilia, micciona cada rato. Le llama, va y micciona generalmente pocas cantidades. Pero ya cuando se echa a dormir, el sueño lo vence y va a haber un problema ya de presiones. O sea, la presión intravesical va a superar a la presión que pueden soportar ambos esfínteres, el interno y el externo. Y al ser tan alta la presión intravesical, entonces se da el goteo permanente durante el sueño. Esto sería la orina por rebosamiento. Los síntomas de la hiperplasia prostática benigna, entonces. No existe correlación en el tamaño de la próstata y los síntomas. Esto para tener presente que una gran próstata, por decir, nosotros asumimos que una próstata normal es de unos 20 centímetros cúbicos. Nosotros imaginemos que con el examen digital rectal o por la ecografía transparietal hayamos encontrado una próstata, por decir, de 80 o de 80 centímetros cúbicos. O sea, es una próstata bien grande. Nosotros asumimos que el adenoma es grande. Pero de repente no le da síntomas al paciente. O sea, el paciente tiene un chorro adecuado, no se levanta en las noches a miccionar, etcétera, no tiene mayor problema. Eso puede suceder, ¿ya? A eso se refiere resaltar esto que hemos descrito, ¿no? No existe correlación en el tamaño de la próstata y los síntomas. Y tampoco no existe correlación entre los hallazgos de cistoscopía y síntomas. Perdón, en la anterior también puede existir de que palpamos nosotros una próstata que aparentemente nos da la impresión que es chica, incluso con la ecografía demuestra que su volumen puede ser normal, 20, 25 centímetros cúbicos, pero es bastante sintomática, o sea, mucha nituria, mucha poliaquiuria, goteo postmiccional, todo eso. Eso quiere decir que podría tratarse de lo que ya habíamos recalcado anteriormente, es la presentación de un tipo de crecimiento prostático que es el crecimiento del lóbulo medio subcervical, que es bastante obstructivo. No existe correlación entre los hallazgos de cistoscopía y síntomas. Esto también es importante, ¿no? Nosotros podemos encontrar determinados hallazgos cistoscópicos que no los correlacionamos bien con la sintomatología. Para evaluar los síntomas en el crecimiento de la hiperplasia prostática benigna, se utiliza el cuestionario de la AUA, del score de síntomas, para valorar a los pacientes con hiperplasia prostática benigna. Hay un score de síntomas que es el IPSS. El puntaje obtenido luego de contestar, son 7 preguntas que necesariamente se le tiene que hacer a nuestro paciente. Cada una tiene una puntuación desde 0 puntos hasta, o desde 1 punto, 0 puntos, hasta 5 puntos. Entonces nosotros hacemos la sumatoria de los resultados de las 7 respuestas y le damos un score, un puntaje, ya que puede ir desde 0 hasta 35. 0 si las 7 preguntas se contesta con 0
y 35 cuando las 7 preguntas tienen un puntaje de 5. Una puntuación de síntomas entre 0 y 7 se considera leve, síntomas leves. Una puntuación de síntomas entre 8 y 19 se considera moderada. Una puntuación de síntomas entre 20 a 35 se considera grave. Acá tenemos el IPSS, la escala IPS. Vamos a coger una preguntita ya. Vamos a coger, ya estamos en el 5, por ejemplo. Durante el pasado mes, ¿cuántas veces ha tenido un chorro de orina flojo o débil, no? O sea, que él notó que era muy débil. Si nos contesta que ninguna vez, que él tiene un chorro perfecto, grueso, entonces le ponemos 0 de puntaje. Si nos dice que una de 5, entonces le ponemos un puntito. Si nos dice que es 1 de 3, le ponemos 2 puntitos. Si nos dice que es 1 de 2, 3 puntitos. Si nos dice 2 de 3, 4 puntitos. Si nos dice que casi todas las veces que menciona, nota un chorro y débil. Entonces le ponemos 5 puntos. Así sumamos las 5 respuestas y nos da un puntaje. Nosotros tenemos que si la puntuación del IPSS nos sale de 0 a 7, la gravedad de los síntomas van a ser leves, los consideramos leves. Y la descripción de los síntomas, generalmente el paciente los va a considerar poco molestos, con flujo de orina razonable y volumen residual bajo. Si la puntuación, el hallazgo de la puntuación es de 8 a 19, la gravedad de los síntomas serán moderados. Y generalmente ya son más molestos, reducción del volumen residual, pero sin complicaciones. Todavía no hay complicaciones. Cuando nos referimos a complicaciones, pues nos referimos a infecciones, a litiasis, a enfermedad renal crónica progresiva, ¿no? A en algún momento llegar a ser terminal. Si la puntuación es mayor o igual a 20, entonces la gravedad de los síntomas ya se deben considerar graves. Y aquí están a la orden del día las complicaciones de la obstrucción. La correlación entre la escala IPSS y los parámetros objetivos, velocidad del flujo, volumen prostático y volumen residual postmisional es baja. Estos datos ponen en relieve que no se puede hacer un diagnóstico adecuado solo con la evaluación de los síntomas. O sea, tiene que haber un complemento de los estudios. No todo lo decide el IPSS. Entonces acá tenemos lo mismo, pero aquí lo que queremos resaltar que el IPSS siempre va a estar asociado o siempre se le va a acoplar la calidad de vida del paciente, ¿no? Entonces, hay una pregunta en que se le pregunta a nuestro paciente que si tuviera que pasar el resto de su vida con los problemas urinarios que ahora tiene, ¿cómo se sentiría? Si nos considera que la pasaría en forma placentera, sería 0 puntos, o sea, está bien ese paciente, desde el punto de vista de calidad de vida. Si nos dice que no pasaría agradable, le ponemos 1 punto. En forma aceptable, 2 puntos. Entre aceptable o inaceptable, 3 puntos. Inaceptable, o sea que ya no quiere vivir así, 4 puntos en calidad de vida. Y si se responde que se siente muy desgraciado, le damos un puntaje 5, ¿no? Y si nos contesta que es terriblemente mal, puntaje de 6. En cuanto a la signología, nosotros tenemos en la evaluación de la signología el examen digital rectal. Ya.
el examen digital rectal tenemos que evaluar el tamaño. El tamaño de la próstata es como un durazno pequeño o un limón pequeño. La consistencia debe ser blanda, como la consistencia que puede tener la nariz, ¿no? Y la movilidad debe ser móvil, debe haber, disculpen en la terminología, debe haber un craqueo, o sea, un movimiento, así como hay en la laringe, ¿no? Que se mueve. Nosotros cuando hacemos el examen digital, debemos normalmente movilizar a la próstata. No gran movilización, pero sí que notemos de que no hay algo fijo ahí, algo pegado a algo, no. Se moviliza. El examen neurológico, la hiperplasia prostática benigna cursa con crecimiento liso, firme y elástico de la próstata. La induración nos debe hacer presumir la presencia de cáncer. La induración es cuando tocamos como hueso duro. Entonces acá la posición, entonces la que nosotros practicamos es esta posición con semiflexión sobre la cama de examen, con las piernas un poco distantes y realizamos extendidas, no deben estar flexionadas las piernas. Otra posición es la genopectoral y la posición especial de un paciente que está postrado en la cama es colocando en posición fetal lateralmente a la cama, exponiendo la zona genital y anal. Nosotros lo flexionamos en posición genopectoral y hacemos el examen colocándonos en semicluclillas. ¿Ya? Esas son las posiciones que se utilizan. Entonces acá tenemos cómo se está evaluando la próstata con el examen digital rectal. Siempre que se hace un examen digital rectal, nosotros en la medida de lo posible tenemos que relajar el esfínter externo, el esfínter anal externo. Esa relajación se hace con el pulpejo del dedo, dándole semicircunferencias o circunferencias, un par, y va a lograr la relajación para que no sea susceptible de que haya alguna complicación con un reflejo vagal que teóricamente se podría presentar. Bien, entonces hace la palpación. Uno tiene que tener la medida de su dedo, que generalmente es la falange, nuestro dedo tiene generalmente 1 centímetro pues, de diámetro. Nosotros con eso deducimos cuánto puede medir la próstata que estamos examinando. Acá, este es un globo vesical, pero acá no vemos pene. Es un globo vesical medio, es un signo, ¿no? Globo vesical, esto lo debemos describir en todas las historias clínicas, tanto de consulta externa o también de las normales de hospitalización. Es un dato muy importante, si tiene globo vesical o no. Entonces, ¿qué exámenes complementarios deberíamos realizar nosotros en la evaluación de una hiperplasia prostática benigna? Tenemos el examen general de orina, tenemos la creatinina sérica, es importante, y el PSA total sérico, no el porcentaje, porque a veces uno se cree más importante cuando pide, pele porcentaje, PSA libre, todo eso. De inicio necesitamos solo el PSA total, ¿ya? El PSA. El PSA es una proteína que se produce casi exclusivamente en las células epiteliales de la próstata, o sea, de la glándula. La elevación de la concentración del PSA indica que hay una modificación de la próstata que está produciendo típicamente por el crecimiento, la hiperplasia benigna de próstata, por el tamaño, cáncer de próstata o prostatitis. Estas son las grandes entidades nosológicas
que producen aumento de crecimiento prostático. Gracias. El PSA es específico de la próstata y no del cáncer. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier alteración prostática, sea maligna o benigna, aumenta. Si hay destrucción de célula prostática, aumenta el PSA. No es que solo el cáncer va a hacer aumentar el PSA, ¿ya? La concentración del PSA aumenta de manera natural con la edad. La concentración de PSA disminuye con los inhibidores de la 5-alfa-reductasa. Esto es importante en el manejo de los pacientes que han sido, por decir, a los que se les ha realizado una prostatectomía radical. Hay que tener en o que están en tratamiento por hiperplasia prostática benigna, hay que tener en consideración esta disminución, ¿no? Que el PSA disminuye cuando nosotros utilizamos los inhibidores de la 5-alfa-reductasa, que actualmente casi se utiliza la dutasterida, muy poco la finasterida. Entonces el PSA mayor de 10 nanogramos por mililitro, en la mayoría de veces va a requerir una biopsia guiada por ecografía. El PSA entre 4 y 10 nos obliga a pedir si aquí el PSA libre o el porcentaje del PSA. Y el aumento del PSA debe ser de 0,75 nanogramos por mililitro al año. Esos son los rangos límite. Mayor que esto nos obliga a realizar una... No en forma directa que nos va a obligar a hacer una biopsia, sino en conjunto, evaluando clínicamente y por imágenes también al paciente, ¿ya? Los inhibidores de la 5-alfa-reductasa van a producir, pues, la disminución de los niveles del PSA a la mitad. Eso ya estamos repitiendo. En cuanto a las imágenes, tenemos la ultrasonografía renal vesical prostática, transrectal o también transparietal para medir la orina residual postmiccional, que es muy importante. Aquel ecografista que nosotros le estamos solicitando evaluación renovesicoprostática y no nos informa el residuo postmiccional, está realmente dejándonos en muchos aprietos, porque nosotros lo necesitamos, el residuo postmiccional, para realizar un manejo adecuado de nuestro paciente. La pilografía intravenosa sigue estando vigente, si hay hematuria sobre todo, o cuando hay infecciones de la vía urinaria, o cuando hay litiasis. Acá tenemos pues una ecografía transparietal donde vemos pues, este es un corte sagital, vemos a la próstata que está elevando discretamente sobre el nivel del detrusor, ¿no? O de la pared vesical, perdón, mejor. O sea, pared vesical acá y pared vesical acá, y se ve un elevamiento ahí. Quiere decir que está probablemente un lóbulo medio subcervical ya que está increciendo. Acá tenemos el corte transversal. Las características deben ser más o menos homogéneas. Acá vemos más o menos heterogénea la ecogenicidad en grises, hipoecogénica, pero irregular. Esto podría ser compatible con una prostatitis. Ya, acá tenemos la sección longitudinal izquierda y transversal derecha. Acá tenemos ya una ecografía transrectal, ¿no?
Ven la zona periférica, que es la zona que ha sido comprimida y va a formar la cápsula prostática, y acá está el crecimiento adenomatoso. Acá mire cómo hay este crecimiento de este lóbulo que es intravesical. Esto sería un lóbulo médico, ¿no? Lóbulo medio. Sección transversal hipertrófica con lóbulo medio prostático de crecimiento intravesical. ¿Ya? Eso pueden ver esa imagen ustedes. Acá tenemos más bien una sección transversal, que vemos la hipertrofia prostática benigna, restos prostáticos, posiblemente después de realizado tiempo previo una resección transuretral. No crean que hay veces la resección transuretral normalmente debería resecar todo el adenoma pegado a la cápsula prostática, pero en algunas oportunidades no se realiza eso y vuelve a crecer, como se dice. No es tanto que vuelve a crecer, sino que el adenoma ha sido resecado parcialmente y él sigue creciendo. Acá tenemos una mejor imagen en que se ve la celda prostática que ha sido resectada vía resección transuretral en forma más eficiente, más reciente probablemente, o sea, pegado a la cápsula prostática. Acá tenemos igualmente imágenes de la próstata. Acá tenemos su estudio de la flujometría. Acá tenemos una urografía excretoria. Entonces, nosotros debemos sacarle, como perdonen el término, el jugo a lo que sería la ecografía, porque es bastante poco invasiva, bastante inocua, o sea, debemos sacarle el máximo provecho. Tanto la transparietal como la transrectal, que ambas son de mucha utilidad. Entonces acá una transrectal, vemos pues, ahí ven, se diferencia la cápsula prostática, se diferencia, vendría a ser la zona de transición y acá el adenoma, ¿no? Acá en una transparietal, un corte transversal de una próstata grande, y acá un corte sagital donde se evidencia lo que vendría a ser el lóbulo medio. Entonces hay variedad de diagnósticos por la imagen, ¿no? Tenemos la urografía excretoria intravenosa y la uretrocistografía, que se utiliza mucho menos, se utiliza todavía donde no tengamos urotem, tomografía axial computarizada, abdominopélvico, podríamos usar con un grado de precisión en el diagnóstico elevadísimo, la urografía excretoria, la uretrocistoscopía, que ya es la visualización del adenoma, haciendo cistoscopía, visualizamos nosotros y nos damos una imagen del crecimiento prostático. La tomografía computarizada, pues que sería pues la prueba de elección para hacer un diagnóstico más preciso de la glándula y de su contexto, de su entorno. Y la resonancia magnética, que últimamente pues sobre todo tiene una indicación más precisa, mucho más precisa, ¿no? Para ubicar zonas susceptibles de realizar la biopsia prostática. Entonces acá tienen una urografía excretoria, son imágenes clásicas. Ustedes ven esta vejiga que está ocupada en el piso por el crecimiento prostático, ¿no? Esta sería la próstata y esto sería la vejiga que está comprimida. Parecería algo está comprimiendo esta vejiga, ¿no?
Entonces, estas imágenes son clásicas, antiguamente las veíamos más porque realizábamos más urografías escritorias. Entonces le dan esta imagen de sombrerito de los toreros, los toreros, ellos usan así su sombrerito, entonces esa imagen. Y acá vemos pues el sistema colector que se va a dibujar en la urografía escritoria. Nunca debemos, en la urografía escritoria o un uroten, básicamente en la urografía escritoria, nunca debemos ver nosotros dibujado todo el uréter en una misma placa. O sea, esto es normal. ¿Por qué? Porque el uréter tiene movimientos peristálticos, contractivos, para que avance la orina. Entonces tenemos acá un ataque normal de próstata, en que vamos a ver nuestra glándula, miren, nuestra glándula. Ahí, tal y conforme está la anatomía, pues, delante del recto y detrás del pubis. Entonces, estas son imágenes de un ataque, un crecimiento prostático discreto. Acá tenemos nuestra próstata, tenemos la ampolla rectal, la sínfisis púbica, la ubicación típica, y tenemos los elevadores del ano, que son muy importantes también. La resonancia magnética de la próstata, un examen normal. Nosotros igualmente aquí se dibuja más claramente, por ejemplo, la próstata. Hay la diferenciación de la próstata, del adenoma en sí y de la cápsula, miren. Tenemos nosotros al recto, tenemos lo que sería la vejiga. La cistoscopía es importante en algunos casos para hacer diagnóstico preciso de cuál es la alteración que está presentando nuestro paciente, pero no está indicada para recomendar la necesidad de tratamiento, o sea, para darle tratamiento médico o quirúrgico. Generalmente, con otros estudios, puedo llegar a una conclusión válida, sin necesidad de llegar a este procedimiento que es muy útil en determinados casos, pero que es invasivo. Hay que tener en consideración eso. Puede ser útil para elegir el método quirúrgico en pacientes con indicación quirúrgica, la mayoría, sobre todo si se va a hacer vía endoscópica, resección transuretral o láser. Entonces hay que hacerlo. Útil para elegir el método quirúrgico, ahí está el cistoscopio, nuestro cistoscopio, método invasivo. Medimos la longitud de la uretra prostática, vemos las características de la vejiga, de la mucosa vesical, etc. La urodinamia en pacientes en los que se sospecha enfermedad neurológica, esto sí es necesario. Porque vamos al caso más grosero, o uno de los casos más groseros, que nos ayudan a entender. Un paciente con Parkinson que tiene síntomas del tracto urinario inferior, tanto obstructivos, irritativos, o de vaciamiento o de almacenamiento, como deberíamos hablar propiamente ahora. Entonces, este pacientito, nosotros tenemos la duda, o es causado por el crecimiento prostático, de repente es una próstata pequeña, o es porque ya hay una vejiga neuropática. Entonces, estos pacientes puede suceder el caso que nos ha sucedido.
A nosotros nos ha sucedido todo, casi digo, porque nos se van a seguir ocurriendo cosas impensadas. Nosotros hemos operado pacientes y que después quedan igual o peor que antes. Y dice, doctor, ¿para qué me operó? Entonces, en este caso, nosotros debemos postergar la operación y recurrir necesariamente a lo que sería pues un estudio urodinámico, ya para ver la calidad de los esfínteres, para ver la cantidad de volúmenes, qué reacción produce, el ingreso del... Entonces, eso es más o menos la urodinamia. La flujometría normalmente es opcional, pero ayuda bastante, porque no es invasivo generalmente. La flujometría es ver qué volumen bota en determinado tiempo, segundos, ¿no? Los valores normales están encima de 15-20 mililitros por segundo. Flujometría, prueba sencilla y no invasora que mide la facilidad o dificultad de la micción. Se recomiendan flujos seriados mayor igual de 2 con un volumen misional mayor de 150 mililitros para obtener una prueba de flujo representativa. Acá tenemos el flujo máximo normal es de 27 mililitros por segundo. Ya cuando el flujo máximo está menor de 12 mililitros por segundo, ya hay un deterioro en la evacuación urinaria. Miren ustedes aquí, rápido elimina. Y acá la forma retardada, cómo se elimina la orina. Hay que tener presente siempre que no todo lo que produce síntomas del tracto urinario inferior es causada por problema de hiperplasia prostática benigna. Tenemos nosotros patologías como la estrechez uretral, que puede dar un cuadro semejante, y también nos ha pasado que hemos entrado a operar siendo el problema una estrechez uretral. Nosotros nos damos cuenta cuando ya operando tratamos de introducir nuestra sonda Foley número 22 y ¿qué encontramos? Que no pasa. Había una estrechez uretral. Eso puede suceder. Contracción del cuello vesical. Hay unas patologías, sobre todo en hombres jóvenes, que son muy hipertónicos, muy tensos, ¿no? En que tienen ya en forma congénita una contracción del cuello vesical. Entonces eso va a producir como si estuviera una próstata ahí, pues los síntomas van a ser igualitos. El cálculo vesical generalmente da más síntomas irritativos, infecciosos, y una característica del cálculo vesical, una característica clínica, es de que en algunas oportunidades tapona la obstrucción de salida vesical. O sea que hay como una retención urinaria aguda y el paciente cambia de posición y se reactiva nuevamente la micción. Es una característica propia que solo la da la litiasis vesical. El cáncer de próstata puede dar síntomas muy semejantes al de la hiperplasia prostática benigna. La infección de vía urinaria también puede dar síntomas que semejan. Y la vejiga neurogénica, lo que ya habíamos hablado antes, ¿no? Ya un defecto neuropático. El tratamiento. En pacientes que tienen síntomas leves con una puntuación de síntomas, esto ya ustedes ya me entienden ahorita, con síntomas del IPS que fluctúa entre 0, que van de 0 a 7, se aconseja únicamente una conducta expectante. O sea, no que porque tiene una disminución del chorro urinario ya le van a dar medicinas, no. Ustedes tienen que tener una conducta expectante, probablemente aconsejando a nuestros pacientes en cuanto al régimen higiénico dietético y bajar el consumo de cosas irritantes como el café, picantes y alcohol,
y a darle algunos conocimientos iniciales sobre el funcionamiento de la glándula o lo que es la glándula. No de frente, ya tiene disminución, ya tansulosina, pues no, o un alfa bloqueador, no hagamos eso, seamos médicos. Las indicaciones absolutas de cirugía, esto sí hay que tenerlo presente porque se da siempre. Absolutas, o sea, cuando uno dice usted tiene que operarse sí o sí. Retención urinaria refractaria. Si persiste, remover la sonda. ¿Cómo se traduce esto? Supongamos que puede ser una persona conocida de ustedes que celebra su cumpleaños, sus 50 años, 55 años, su bodas ¿de qué se da? Sus bodas matrimoniales de 25 años, creo que son de plata también, ¿no? Entonces hacen una gran fiesta, los invitan a ustedes, ahí que van con sus novios, sus enamorados, todos comen y toman bien. ¿Y qué pasa? El paciente al día siguiente no puede orinar. ¿Qué pasó? Se inflamó la próstata. Entonces va al servicio de emergencia, donde están ustedes atendiendo, ya saben qué sonda usar, idealmente en una retención aguda causada por hiperplasia prostática benigna, se debe usar una sonda no tan delgadita, no porque es su conocido, de repente sí lo conozco, es de mi barrio, le van a colocar una sonda 10, 12, no va a pasar nunca. Tienen que usar una sonda idealmente número 18, como desgraciadamente lo que van a tener más a mano es 16, tiene que ser 16. Le evacúan, entonces le dicen vaya, le dan su nitrofurantoína, su sulfa, le dan algo por el uso de la sonda y le dicen vaya a sacar consulta en urología. Y también, si ya han seguido el curso de urología y se lo han detallado como lo estamos haciendo nosotros, entonces ustedes de repente se animan a darle un alfa bloqueador tansulosina 0,4 miligramos antes de dormir, hasta el día que lo ve el urólogo, que lo puede ser en 4 o 7 días. Entonces el urólogo se va a ver muy agradecido. ¿Por qué? Porque lo están cubriendo para la infección y lo están preparando para hacer un retiro de sonda, a ver si puede miccionar. Entonces, llega el urólogo dice, lo atendió un alumno del 10º ciclo de cirugía, muy bien. Entonces, lo que hace el urólogo, con esas agujas, esas jeringas que ustedes han visto de 100 mililitros, se le introduce suero fisiológico y se le campa. Nosotros ya sabemos la capacidad vesical y más o menos le introducimos pues unos 3 de esos 300, o preguntándole a él si ya tiene muchas molestias para orinar. Una vez que hacemos eso, nosotros retiramos la sonda previo retiro del globito de autofijación, ¿no? O sea, aspiramos del globito de aspiración y retiramos nuestra sonda para no producirle daño. ¿Y qué va a suceder? Va a suceder dos posibilidades, o que orine regularmente o que no orine nada. Si no orina nada, entonces ya ahí está el incluido de una indicación absoluta de cirugía. Pero si orina, nosotros le seguimos dando alfa bloqueadores, lo evaluamos perfectamente y decidimos después de algunas semanas si él realmente necesita un tratamiento quirúrgico o no. No sé si me han entendido, he tratado de ser lo más
didáctico posible. Tenemos otra indicación, las infecciones de la vía urinaria recurrentes por hiperplasia prostática benigna. Si ya me hace más de 3 infecciones de urinaria, yo ya lo incluyo dentro del grupo de las indicaciones absolutas de cirugía. La macrohematuria recurrente por hiperplasia prostática benigna. No es algo tan frecuente, pero puede darse. Si ya me está sangrando 2, 3 veces y he descartado que no había cáncer de vejiga, no había cáncer de riñón y que el problema es prostático, entonces también va dentro de la lista de indicación absoluta de cirugía. Cálculos vesicales, ni hablar. La sola presencia de un cálculo vesical indica cirugía prostática. Insuficiencia renal, deterioro progresivo de la función renal, también, y grandes divertículos de la vejiga, o sea, gran deterioro de la pared vesical también. Tratamiento con fitoterapia. Su uso es controversial, pues se desconoce el mecanismo de acción exacto. Proponen un montón de mecanismos de acción, pero no hay uno preciso, ¿no?, del que nos podamos aferrar. El más utilizado es la Serenova Repens, a dosis de 320 miligramos por día, que personalmente la uso en las puntuaciones de IPS que van hasta 7, o sea, en los casos leves. Tratamiento, tenemos acá los grupos que se usan de medicamentos utilizados para el tratamiento médico de la hiperplasia prostática benigna. Tenemos los alfa bloqueadores, los antagonistas alfa-1 adrenérgicos, los inhibidores de la 5-alfa reductasa, las terapias combinadas que ahora están proliferando más, los uso de anticolinérgicos. Antiguamente no nos daba miedo usar anticolinérgicos por problema de retenciones urinarias. Y los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, que han sido incluidos en los últimos 6, 8 años. Pero no está en forma masiva todavía, ni por los urólogos. Objetivo del tratamiento: prevenir la progresión de la hiperplasia prostática benigna. Entonces es fundamental prevenir que siga creciendo. Impacto en el proceso de enfermedad: reducir el volumen prostático. Mejorar y mantener el flujo a largo plazo. Mejorar los síntomas del tracto urinario inferior. Reducir molestias a largo plazo y reducir las complicaciones graves. Acá tenemos los alfa bloqueadores, los antagonistas alfa-1 adrenérgicos. Tenemos el que más se utiliza, la tamsulosina, la alfuzoxina, muy buena, sobre todo en aquellos pacientes que son hipertensos también. La terazocina fue una de las primeras, que se usa poco por los efectos colaterales y por la necesidad de titulación, o sea, de ir aumentando progresivamente hasta obtener los resultados más satisfactorios. La doxazocina, la silodocina, que es la última que ha salido, hasta que se demuestre diferencias en la eficacia de la elección, dependerá de la seguridad y conveniencia. O sea que todos tienen básicamente buenos resultados, pero hay que buscar el que más se adecúa a nuestro paciente. Modo de acción: actúan sobre el elemento dinámico de la hiperplasia prostática. ¿Se acuerdan esto del elemento dinámico? Con lo que alivian los síntomas y provocan una relajación del músculo a través de un bloqueo de los adrenoceptores alfa-1 y en la próstata. Existen 3 receptores alfa-1, alfa, a nivel prostático. Sin embargo, el alfa-1A es el subtipo predominante, o sea, es el más específico. Los alfa bloqueadores mejoran rápidamente los síntomas y el flujo urinario, pero no reducen el volumen prostático. Los hombres con el volumen prostático mayor de 40 centímetros cúbicos pueden presentar un mayor índice de fracaso en el tratamiento. Generalmente, el tratamiento es bien tolerado. En pocas palabras, reducimos esto, que es mejores resultados si su indicación precisa es
en próstatas menores de 30 centímetros cúbicos, ¿ya? Los alfa bloqueadores no reducen riesgo a largo plazo de padecer RAO, o sea, retención urinaria aguda o de requerir una cirugía. Los efectos colaterales típicos de los alfa bloqueadores no selectivos alfa 1 de acción breve o de acción prolongada son hipotensión ortostática, todos producen eso, por eso los administramos, los indicamos antes de dormir, en el momento antes de dormir. Pueden causar mareos, pueden causar fatiga, eyaculación retrógrada, por la mayoría de ellos por porcentajes que bordean el 10%. O sea que después de utilizar este fármaco, notan que ya no botan semen. No es que no producen semen, sino que parte se está yendo a la vejiga con la eyaculación y parte sale hacia afuera porque todo está bien relajado. Parte se va a la vejiga y parte sale afuera. Entonces esto llama la atención al paciente y a la compañera del paciente también. Rinitis, produce rinitis y cefalea en algunas oportunidades. El bloqueo selectivo de los receptores alfa-1A que se localizan en la próstata y el cuello vesical dan menos efectos colaterales. Cuando más selectivo es mejor, lo cual evita la necesidad de titular dosis, o sea, de estar buscando la dosis adecuada. Se usa tansolosina 0,4 miligramos día y puede aumentarse hasta límite 0,8 miligramos por día, si es necesario. Otro antagonista uroselectivo alfa-1 adrenérgico es la alfusosina, dosis de 10 miligramos por día. Tenemos otro grupo importante, son los inhibidores de la 5-alfa-reductasa. Actualmente se usan dos, el finasteride, que inhibe la 5-alfa-reductasa tipo 2, y el dutasteride, que inhibe la 5-alfa-reductasa tipo 1 y 2, o sea, es más efectivo. La dutasterida es 2.5 veces más potente que la isoenzima contra la isoenzima tipo 2 que la finasteride. Hay un incremento en la potencia en el doble y en la doble inhibición para mejorar la supresión de la dihidrotestosterona. Efectos adversos de los inhibidores de la 5-alfa-reductasa: disfunción eréctil, ginecomastia, trastornos de la eyaculación. Hipospermia, aquí podemos considerar la hipospermia, o sea que produce menos semen, menos volumen de semen, porque en realidad se está produciendo menos volumen de semen. Los inhibidores de la 5-alfa-reductasa para tratar la hiperplasia prostática benigna. Los inhibidores de la 5-alfa-reductasa son una opción adecuada para el tratamiento de pacientes con síntomas del tracto urinario inferior de moderados a graves en hiperplasia prostática, en próstatas mayores de 40 centímetros cúbicos, ¿no? Los inhibidores de la 5-alfa-reductasa deben administrarse a los pacientes para prevenir la progresión de la enfermedad. O sea, aquí sí se actúa sobre la progresión de la enfermedad, o sea, actúa sobre el aumento del volumen de la glándula. La dutasterida y la finasterida tienen efectos importantes en la reducción de los síntomas y del impacto de la hiperplasia prostática benigna, reducción del volumen prostático, mejoramiento del flujo máximo y reducción de los riesgos de retención urinaria aguda y la progresión a la cirugía. Entonces, estos son unos conceptos que vamos a vertir relacionados también, como la arteriosclerosis y isquemia pélvica. La arteriosclerosis y la isquemia pélvica va a producir disminución de la perfusión vesical y prostática que lleva a hipoxia crónica isquémica que producen cambios estructurales prostáticos e hipertrofia vesical con disminución de la adaptabilidad. Aumento del tono muscular que da hiperactividad vesical y aumento del tono prostático.
factores de crecimiento neuronal que lleva al aumento de la actividad vesical aferente. Entonces, este esquemita ya lo conocen ustedes, ¿no? Del paso de testosterona a dihidrotestosterona hasta los inhibidores de la 5-alfa reductasa tipo 1, tipo 2. Entonces, la finasterida inhibe a la 5-alfa reductasa de tipo 2 y la dutasterida inhibe la 5-alfa reductasa de tipo 1 y 2, o sea, es más potente. Algunas consideraciones actuales del tratamiento médico. Actualmente se considera que el proceso integral de envejecimiento del hombre se incluye el envejecimiento vesical, que produce alteración del crecimiento prostático y alteración de la vejiga dada por el crecimiento prostático y por la arteriosclerosis pélvica. El envejecimiento vesical produce alteraciones en la composición de la pared del detrusor. Así el músculo liso disminuye del 48 al 28%. La elastina mantiene su porcentaje en la composición, pero el colágeno tipo 1 del 50% pasa a colágeno tipo 3 de 50% al 70%. El cambio en el entendimiento de la fisiopatología abre espacio para nuevas opciones terapéuticas e implica ir más allá del crecimiento únicamente porque crece la próstata, ir más allá del tracto urinario inferior y pensar que la disfunción eréctil y el crecimiento prostático son fenómenos simultáneos en muchos pacientes. La terapia combinada es utilizada la combinación de alfa bloqueadores, la tansulosina puede ser más finasteride o dutasteride, generalmente la dutasteride en casos de glándulas grandes con síntomas de vaciamiento. Otro grupo de fármacos tenemos los anticolinérgicos, que miden los efectos de la acetilcolina en los receptores muscarínicos de la vejiga y aumentan su capacidad. Se pueden usar como monoterapia en pacientes con síntomas predominantemente irritativos o de vaciamiento, de almacenamiento, como la frecuencia, urgencia y incontinencia, relacionados con una vejiga hiperactiva y con un volumen residual postmiccional bajo. Son la soliferacina, de 5 a 10 miligramos por 24 horas, la tolterodina, 2 a 4 miligramos por 24 horas, la oxibutinina, que es el que clásicamente habíamos usado, de 5 a 10 miligramos por 24 horas, y los efectos adversos pueden producir, ese es el miedo que les teníamos para usar, retención urinaria aguda, sequedad de boca, somnolencia, visión borrosa, dispepsia, estreñimiento. Se debe tener precaución en hombres con obstrucción grave o síntomas de vaciado porque pueden empeorar. Contraindicados en pacientes con retención gástrica y glaucoma del ángulo cerrado. Otros medicamentos agonistas de los receptores adrenérgicos beta 3, su uso en vejiga, se usan básicamente en vejiga hiperactiva. Tenemos el exponente máximo que es el mirabegrón, 50 miligramos por día, con buenos resultados. Tenemos el último grupo, los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa. La 5-fosfodiesterasa en el tracto urinario inferior se localiza en el cuerpo cavernoso, vasos deferenciales, vesículas seminales, próstata, uretra, vejiga, testículos, epidimo y ductos deferentes. Las isoenzimas de 5-fosfodiesterasa en el tracto urinario inferior se distribuyen en la vejiga, próstata, cuello, vesical, uréter, esfínter externo. Mecanismos por los cuales tadalafil reduce síntomas y signos secundarios a la hiperplasia prostática benigna. Los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa tenemos una modulación de la hiperactividad del sistema nervioso autonómico y la actividad nerviosa aferente, aumento en regulación de la actividad del óxido nítrico y GMP cíclico, disminución en la regulación de la actividad del roquinasa
incremento de la perfusión pélvica y perfusión del esquema del tracto urinario, de la isquemia del tracto urinario inferior. Disminución de la inflamación también es una actividad importante que producen estos medicamentos. Mecanismo de acción del tadalafilo o 5 miligramos en síntomas del tracto urinario inferior, hiperplasia benigna y próstata. Aumenta la actividad del óxido nítrico, lo que produce una reducción de la proliferación celular. Disminuye la actividad autonómica, lo que produce una disminución de la hiperactividad vesical. Disminución de la actividad roquinasa, que produce mejora en la reacción del músculo liso. Mejorar la circulación pélvica, que produce mejorar la isquemia. Inhibir la lesión leucocitaria, que produce disminución de la inflamación. Indudablemente que todos estos mecanismos se están estudiando, pero, por decir, no son susceptibles de venir en una evaluación teórica, ¿no? Todavía están en estudios, son un poquito complejos, pero al final los van a manejar como suele suceder siempre, ¿no? Ya más estudiados, más firmes todos los conceptos y ya. Bien, el mecanismo de acción del tadalafilo en síntomas del tracto urinario inferior, hiperplasia prostática benigna. La mejoría tanto en síntomas de almacenamiento y de vaciamiento urinario después de una o dos semanas con tadalafilo. El tadalafilo es el fármaco de este grupo, que es el que se usa a dosis bien bajas. El tadalafilo al 20% se utiliza para la disfunción eréctil, pero acá a 5 miligramos es para el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna. Por inhibición de la 5-fosfodiesterasa lleva a una relajación, también produce relajación con la tansulosina de las células del músculo liso en el cuello de la vejiga, próstata y de la uretra. Mejora los síntomas del tracto urinario inferior por varios mecanismos. Reducción de la proliferación celular, disminución de la actividad nerviosa, principalmente adrenérgica, aumento de la relajación del músculo liso y mejora en la perfusión tisular. A manera de conclusión, podríamos decir que la eficacia del tadalafilo a 5 miligramos por día se mantuvo a largo plazo al mantener la reducción de los síntomas del tracto urinario inferior medidos en la calificación total del PIS y del IPSS. La eficacia sobre el síntoma del tracto urinario inferior se mantuvo tanto en hombres con o sin disfunción eréctil. La mayoría de los efectos adversos fueron leves o moderados, similares a los reportados previamente en otros estudios. Los alfa bloqueadores tratan el síntoma, pero no la progresión de la hiperplasia prostática benigna. En cuanto al tratamiento médico, tenemos que más selectivos son la tansulosina, que es el que más se usa. El último en ingresar al mercado ha sido la silodosina. En la mejora de los síntomas, todos los alfa bloqueadores son comparables. El punto es el perfil de seguridad y efectos secundarios. El de mejor seguridad cardiovascular es la alfuzoxina. En la eyaculación retrógrada, el que más produce la silodosina y menos la tansulosina. Eyaculación retrógrada, menor eyaculación retrógrada, la alfuzoxina. En la glándula pequeña, en términos generales, usar alfa bloqueadores. Y en las glándulas grandes, usar la combinación alfa bloqueadores más inhibidores de la 5-alfa reductasa. Las próstatas pequeñas no se benefician con la combinación, pues una aberración en una próstata menor de 30, usar combinación. Iniciar tratamiento médico con próstatas mayores de 30 gramos. La terapia combinada disminuye el 20% del volumen de la próstata en 4 años, no es de que empiezo a usar. Por eso cuando empezamos a utilizar un inhibidor de la 5-alfa reductasa, no podemos, tanto de forma simple o combinada, no debemos usarlo menos de 6 meses, un año.
advertirle al paciente. Los inhibidores de la 5-alfa reductasa reducen el riesgo de progresión, cirugía y retención agudo de orina asociada al crecimiento prostático. Los efectos secundarios de terapia combinada son más manifiestos durante el primer año de tratamiento y se dan en un 10%, disfunción eréctil, pérdida de la libido, eyaculación retrógrada. Entonces vamos ya a ver ya un poco más ágilmente lo que es el tratamiento quirúrgico de la hiperplasia prostática benigna. El convencional vendría a ser la resección transuretral de próstata. Es un tratamiento, ustedes saben, que es endoscópico a través de la uretra, que se realiza en la gran mayoría de las prostatectomías simples, con un peso menor de 60 gramos. Por ejemplo, en Estados Unidos, el 90%, 95% de todas las resecciones transuretrales son próstatas menores de 30 o 40 centímetros cúbicos. Próstatas chicas, porque hay prevención. Los riesgos de la resección transuretral de próstata son eyaculación retrógrada, 75%, disfunción eréctil, 5 o 10%, incontinencia, 1%. Las complicaciones, sangrado, estenosis uretral o contractura del cuello vesical, perforación de la cápsula prostática durante el acto con extravasación, síndrome de RTU próstata, que va a causar durante el acto quirúrgico, que va a causar hipervolemia e hiponatremia debido a la absorción de sustancia hipotónica de irrigación que se utiliza. Tiene que estar en irrigación permanente porque el sangrado no permitiría ver a través del endoscopio. O sea, nosotros introduciendo generalmente agua estéril, vamos a lograr de que el campo operatorio sea limpio y ver de dónde sangra. Las manifestaciones del síndrome de RTU de próstata son náuseas, vómitos, confusión, hipertensión, bradicardia y trastornos visuales. El riesgo para la presentación de este síndrome son los tiempos de resección mayores de 90 minutos. Una RTU nunca debe ser mayor de 60 minutos. El tratamiento incluye diuréticos por el edema cerebral que condiciona. Y en casos graves, la administración de solución hipertónica. Aquí se está en un esquema cómo se está realizando la RTU. Estás sacando los chips, estos vendrían a ser los chips que van a la vejiga y después se evacúan con un evacuador de Ehrlich. Acá está la cita con la que se hace el resectoscopio. Está haciendo la resección de próstata. Aquí una visión endoscópica. Estos adenomas laterales son los que hay que resecar. La imagen de abajo es el verum montanum, que es el punto de límite de resección. Nunca debemos resecar más antes, disculpen, o más anteriormente del verum montanum. O sea, el verum montanum tiene que estar indemne para que no haya compromiso del esfínter externo, perdón. Ahí es como se realiza la RTU. También hay otros tratamientos mínimamente invasivos que tenemos la incisión transuretral de la próstata. Se utiliza en pacientes sintomáticos con próstatas pequeñas. La técnica consiste en realizar 2 incisiones con el bisturí de Collins en las posiciones de las 5 y 7 horas del reloj. Las incisiones se inician justo distales a los orificios ureterales, a los meatos ureterales, y continúan hacia afuera hasta el verum montanum. Prostatectomía abierta simple está indicada para próstatas de gran tamaño, mayores de 60 centímetros cúbicos. Se indica también cuando hay divertículo concomitante en la vejiga o la presencia de un cálculo vesical, o cuando la posición de litotomía que es necesario para hacer la RTU no sea posible.
La prostatectomía abierta puede ser por vía suprapúbica o transvesical o por vía retropúbica. Acá la forma como se núclea. Acá próstatas para patología, estudio histopatológico. Lo vamos a ver mucho más detalle cuando realizaremos cáncer de próstata. Ahora, los tratamientos mínimamente invasivos que más se utilizan son tratamientos con láser. Hay diferentes técnicas, se utilizan diferentes energías, se usa el holmio, ya láser verde, etc. Las ventajas de la cirugía con láser son pérdida mínima de sangre, porque quema, no corta. Son raros los casos de síndrome de RT1, se presenta posibilidad de tratar pacientes de realizar este procedimiento en pacientes que usan anticoagulantes, procedimiento ambulatorio. Las desventajas del tratamiento con láser son falta de disponibilidad del tejido para estudio. Esto era antes, ahora con los morceladores que licúan los pedazos de adenoma que son liberados, con la morcelación se obtiene muestra de anatomía patológica. Mayores molestias irritativas por un tiempo, el alto costo de las fibras están encima de $1,200 cada fibra, y los generadores de láser, cada generador láser está encima de $250,000. Tratamiento, acá se ve, ¿no? De contacto con láser, o sea, por contacto va quemando. Esa es la cirugía, por decir, del green láser. Pero ahora, como le digo, las nuevas técnicas con láser son enucleadoras, o sea, hacen lo mismo que hace el cirujano con sus dedos, ellos lo hacen con los electrodos. Hay otros tratamientos, la electrovaporización transuretral del próstata, que también se usa el resectoscopio estándar, pero utiliza el asa, pero reemplaza el asa convencional con la variante que se usa en rodillo acanalado. La profundidad de la vaporización es de alrededor de 1/3 del asa estándar, lo que hace que el procedimiento sea más lento que la RTU estándar. Ahí tenemos una electrovaporización. Electrovaporización es una buena técnica. Es más lenta, pero es buena técnica. Y núclea, actualmente también están enucleando con electrovaporizador. Hay otros tratamientos mínimamente invasivos que no los tenemos nosotros en rutina en nuestro país o en la parte occidental, más se usan en Rusia básicamente, la hipertermia. Y hay otros tratamientos también que son colocación de estos dispositivos de urolumen que van a ampliar mecánicamente el calibre de la uretra prostática. Muchas gracias. Espero, disculpen que haya sido un poco largo el tema, pero es clásicamente la clase más importante del curso. Ojalá hayan seguido el hilo de la disertación. Si hubiera una pregunta, la podemos resolver si no damos por concluida nuestra clase. Doctor, sí, tengo una consulta. ¿Sí? Cuando se estaba haciendo la evaluación de la próstata, usted dijo que hacía tipo un craqueo. Eso significaba que la próstata era un órgano movible, más no un órgano que está fijo, ¿verdad? Sí. ¿O a qué se refirió? A eso me refiero básicamente, no a la sensación de craqueo laringio que ustedes en clínica les habrán dicho cómo se hace, sino me refiero más a la movilidad, ¿ya? O sea que es móvil, no es un órgano fijo, ¿ya? Ah, ya. Entonces ya entendí todo. Gracias, doctor. Bien, bien, hijos. Entonces probablemente más tarde, porque ya me siento un poco con más ganas, no puedo dejarlos a ustedes, yo los necesito a ustedes. Mientras podría hacer prácticas virtuales a partir de mañana hasta el viernes, pero veré si va a haber buena cantidad de alumnos del grupo o que haya el 50% me da por satisfecho y ya les doy a través de
de nuestro delegado, le voy a dar el link correspondiente. Muy bien, hijos. Cuídense mucho. Está bien, doctor. Muchas gracias. Gracias a usted. Muchas luego. gracias. Muchas Muchas gracias. gracias, doctor. Cuídese mucho, doctor. Hasta luego. Gracias.